¿Ya estará? Sí. Buen día, un feliz año para todos. Esperamos que la hayan pasado bien y que se sigan cuidando. Hay que tener mucha paciencia. Todavía esto no se acaba, pero esperamos que pronto acabe y nos podamos ver todos en la iglesia. Un feliz año. El día de hoy tenemos un repaso de todos los temas que hemos tenido en pues, el primer semestre, podríamos decirlo así. Y aquí, si me permiten, voy a traer la presentación. Sale acá. Y aquí estamos. Muy bien. Bueno, pues empezamos, como decimos, con este resumen y como siempre vamos a empezar con una oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar por este medio, aprendiendo y conociendo de tu inmenso amor. Ayúdanos a conocer más acerca de ti, para ser testigos y apóstoles de tu ejemplo y de tu amor. Amén. Muy bien. Bueno, pues vamos a tratar de hacer esto rapidín. Esperemos que les ayude a recordar lo que hemos visto en los últimos meses. ¿Qué hemos visto hasta el momento? La revelación, la tradición y el depósito de la fe, la Biblia, varios apartados ahí de cómo se formó, en qué orden se escribió, que es un libro y es una biblioteca, que Dios no se limita únicamente a lo escrito, la inspiración e inerrancia, el origen divino y el origen humano de la Biblia, la geografía de Palestina y la formación del canon bíblico. Bueno, dentro del tema de la revelación, lo que vimos es que la definición de revelación es que es la manera en que Dios se da a conocer, en que Dios se automanifiesta. ¿Y esto para qué lo hace? Para que lo conozcamos y alcancemos la salvación. ¿Por qué se revela a Dios? ¿Por qué quiere ser conocido? Pues por su gran inmenso amor que nos tiene. Dentro del tema de la tradición en la iglesia, ahí vimos que la revelación la encontramos en las Sagradas Escrituras y en la Sagrada Tradición. Las Sagradas Escrituras es la Biblia y la Sagrada Tradición es todo aquello que por vía oral, no por las Sagradas Escrituras, forma parte del depósito de la fe. Y pueden ser doctrinas, leyendas, costumbres que son transmitidas por medio de la palabra o el ejemplo. La transmisión de la palabra de Dios ha sido hecha desde los apóstoles hasta nuestros tiempos. Muy bien. En relación a la interpretación del depósito de la fe, si recuerdan, vimos que es el magisterio, que es a final de cuentas el Papa y los obispos, los que están encargados de interpretar el depósito de la fe. Y este lo encontramos propiamente en las Sagradas Escrituras y en la Sagrada Tradición. Entonces, ellos son los que están revisando los documentos, los que están revisando todas esas costumbres y lo que veíamos de que no es lo escrito, sino lo oral, las tradiciones, cómo se hacen las cosas, ellos lo revisan y dicen, sí, esto es lo que se puede hacer o lo que se debe hacer. ¿Cómo se formó la Biblia? ¿Y en qué orden se escribió? La composición de la Biblia tardó alrededor de 1 milenio y empezó con tradiciones orales que se pasaban de padres a hijos, de generación en generación. Los primeros escritos
datan del siglo XI antes de Cristo. El Antiguo Testamento quedó terminado 2 siglos antes del nacimiento de Jesucristo. Y el Nuevo Testamento quedó terminado a finales del siglo I de nuestra era. El reconocimiento de los libros que forman parte de la Biblia y que son reconocidos como inspirados fueron aceptados por el magisterio. Los judíos reconocieron el Antiguo Testamento como libros sagrados en el año 70 después de Cristo. Y la Iglesia, como decíamos, el magisterio, aceptó el canon de toda la Biblia en el siglo IV después de Cristo. Y entonces así se formó la Biblia, que es la que conocemos en nuestros días. O sea que lo que estábamos viendo aquí, que el magisterio, los papas y los obispos revisaron todo, y a raíz de eso, entonces ya por estas épocas, el siglo IV, obviamente el primero que se terminó de escribir y hasta el siglo IV, fueron que estuvieron analizando, revisando y ya con eso dejaron la Biblia como la conocemos. Muy bien. Bueno, en el tema de la Biblia es un libro y una biblioteca, ahí lo que vimos el significado de la palabra Biblia. Esta palabra significa conjunto de libros. Entonces también vimos que la Biblia, es un libro y una biblioteca. ¿Por qué? Porque constituye una unidad en una diversidad. Entonces es un libro porque es una unidad y es una biblioteca porque contiene una diversidad. Y vimos diferentes maneras para definir esto. Unidad, ¿por qué? Porque se desarrolla el plan de Dios. Todos sus libros desarrollan el plan de Dios. Y todos sus libros nos enseñan que existe un origen divino. Y es una biblioteca por su diversidad, porque todos los libros presentan diferentes estilos, diferentes autores, diferentes géneros literarios. También vimos que Dios no se limita a lo escrito, que los sentidos de la Biblia son tanto literal como espiritual. En el sentido literal, que es con la ayuda del magisterio, debemos encontrar la intención del autor, a quién se dirige y el género literario. Si se recuerdan, cuando estábamos viendo esta parte, les recomendábamos mucho leer los pies de página que están en la Biblia, porque ahí nos explican precisamente este tipo de cosas para entender mejor lo que estamos leyendo. Y en la parte del sentido espiritual, tenemos que ver las realidades detrás de las palabras a la luz de la totalidad de la escritura y de la tradición. La inspiración y la inerrancia en la Biblia. Todos los libros de la Biblia son inspirados por Dios. Dios inspiró a los autores a escribir por medio del Espíritu Santo, pero a su vez, cada autor tiene la libertad de escribir con su estilo y en la época, con la influencia de la época en la que escribió. Entonces, los autores de la Biblia son Dios y el hombre, porque Dios inspira, pero el hombre siente la necesidad de escribir, pero aparte tiene la libertad de utilizar su estilo literario y la manera en que él se expresaba. La inspiración consiste en la influencia sobrenatural por la que Dios hace que los escritores sagrados o agiógrafos escriban y se expresen con verdad, con infalible verdad. Y los autores son instrumentos de Dios, pero a la vez mantienen su propio dinamismo y su propia actividad para escribir. Creo que este punto es muy importante, lo que acabas de decir, que porque es inspirada por Dios, es verdad, y es
infalible, o sea, es verdad, punto, no hay que darle vuelta a la hoja. Pero regresando al tema, también hay que entender de qué se está hablando, de qué se está diciendo esos pies de página, el ver el contexto completo para poder entender, es muy importante. Y también que no es un libro histórico, no es un libro de historia, sino que es un libro que nos transmite la manera en que Dios se revela al hombre. Entonces nos transmite la verdad de la salvación, la historia de la salvación, para que la conozcamos, para que conozcamos a Dios y alcancemos la salvación. Entonces es la verdad de Dios, ese plan. de Dios, del plan de Dios. Perfecto. Qué padre, ¿no? Bueno, y vimos también, si recuerdan, un poquito de la geografía de Palestina. Tuvimos la oportunidad de ver ese video que nos explicaba las diferentes zonas y las regiones y por dónde pasó Jesús. Y si recuerdan, teníamos las 4 regiones: la Transjordania, la depresión del Jordán, que es donde está el río, la región montañosa y las llanuras costeras por acá. Y también vemos el Mar Muerto, que le dicen así porque no hay vida, porque tiene mucha sal, así como Salt Lake City aquí en Estados Unidos. Y luego lo que es el Mar de Galilea, que pues, a final de cuentas es un lago, le dicen el Mar de Galilea o el lago de Tiberíades, en donde, si nos acordamos, pues muchas de las situaciones de la vida de Jesús pasaron aquí, en el área de Galilea y obviamente también en Judea, donde hizo, bueno, obviamente nació en Belén, en Nazaret estuvo, y muchas de sus cuestiones fueron acá en el lago de Tiberíades o en el mar de Galilea, como ya vimos. Muy bien. Y por último, la última clase que dio don Jorge fue el respecto de la formación del canon bíblico. Y para empezar, ¿qué es canon, no? Bueno, pues es la regla de fe o parámetro por la que los libros de la Biblia son reconocidos como inspirados por Dios. Y otra vez, ¿quién hace esto? El magisterio, ¿no? O sea, ellos son los que están definiendo, se definió qué es lo que se considera el libro inspirado o no inspirado por Dios, y en base a eso fue el análisis que se llevó y se puso en práctica para poder llevar a la decisión de qué libros formaban parte de la Biblia y cuáles no. Y uno de los criterios más importantes es la tradición. Ahí compaginaban muchas cosas de esto se hacía de esa manera, por lo tanto, si lo está escribiendo y tiene de alguna manera amarre con lo que hemos oído de que pasaba, le daban más puntitos, ¿no? Entonces daban mucha importancia a la tradición de cómo iban pasando de una generación a otra y lo que encontraban escrito. Pues de esa manera el magisterio, después de mucho análisis, obviamente, si se recuerdan, fueron 3 siglos, 300 años, entre el 1 hasta el 4, para poder decir, aquí ya está la Biblia configurada en su totalidad. Muy bien, bueno, creo que esto es el... Sí. ¿Qué más? Cierto, entonces, tenemos que la Biblia contiene 73 libros. El Antiguo Testamento, que es antes de la venida de Jesús, son 46 libros. El Nuevo Testamento, después del nacimiento de Jesús y toda su vida, son 27 libros. O sí, ¿verdad? Creo que sí. Muy bien. Entonces, les pedimos que hagan esta tarea, unas preguntas sencillas que tenemos aquí. ¿Cuántos libros contiene la Biblia? ¿Qué significa la palabra Biblia? ¿Quiénes son los encargados de interpretar el depósito de la fe? ¿Y qué parte de los temas que hemos visto les ha llamado más la atención y por qué? Entonces respondan estas preguntas y se las deben de entregar, como siempre, la próxima semana a su catequista. Si por algo no van a la clase, ustedes no van presencialmente, entonces vayan y entreguenla en la oficina. Por favor. Muy bien. Entonces, con esto cerramos el repaso. Esperamos que les haya servido.
Creo que en unas cuantas semanas hay examen, No sé, ¿verdad? no sé. Ah, bueno, La entonces no verdad les no digo sé. nada, pero bueno. Puede que, así que, No sé. bueno, ahí viene. Muy bien. Entonces, el día de hoy, el evangelio del día es el bautismo del Señor. Y es en Marcos 1, capítulo 1, los versículos 7 al 11. Y dice así. Acuérdense que primero para hacer nuestra meditación de la semana nos ponemos en manos del Espíritu Santo y le pedimos, ven Espíritu Santo, guíanos para poder conocer de tu palabra y saber el mensaje que nos quieres transmitir. Entonces es como hacíamos nuestra meditación diaria para que practiquemos todos. Entonces ya empezamos con la lectura. Juan proclamaba este mensaje. Detrás de mí viene uno con más poder que yo. Yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, aunque fuera arrodillándome ante él. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma. Mientras se escuchaban estas palabras del cielo: Tú eres mi Hijo amado, mi elegido. Palabra de Dios. Te alabamos. Bueno, aquí hicimos, nos gustó mucho esta meditación que encontramos en línea, la referencia está allá abajito, pero a final de cuentas lo que nos dice es, aquí que nos imaginemos la escena, aquí es donde Jesús empieza a hacer su vida pública y Jesús se deja bautizar por Juan. De hecho, ahorita el padre venimos regresando de misa de mediodía, decía, no, fue el diácono, ¿verdad? El que dio la homilía. Decía, bueno, ¿y por qué creen que Dios se dejó bautizar si no lo necesitaba? Pues porque uno se quiso hacer como nosotros. Entonces, a final de cuentas, él quiere que lo bauticen. Juan está pues, dudoso, ¿no? Porque sabe que Jesús es Jesús y Jesús de tal manera dice, no, dale, esto nos va a servir porque de aquí es donde voy a hacer que todos se parezcan a mí, por eso todos somos bautizados para parecernos a Cristo. Entonces, aquí en esta meditación veíamos que Jesús se somete a la voluntad del Padre y ante tanto amor, el Padre manifiesta que en su Hijo encuentra toda su complacencia. En el bautismo el cristiano se asemeja sacramentalmente a Jesús, por eso debe también pasar por la muerte al pecado y vivir una vida nueva. Aquí dice, es verdad que la mayoría de nosotros fuimos bautizados desde pequeños. Ahora que somos mayores, nos toca renovar día a día esa vida de gracia. Aquí lo que vemos con esta meditación nos invita a que cada quien, ¿qué le está diciendo? O sea, ya estamos viendo, nos está orientando esta reflexión, ¿a qué nos llama cada uno de nosotros para hacerlo propio esta reflexión y poderlo practicar en la semana? Por ejemplo, a mí lo que más me llegó de esto es que Jesús, él no necesitaba irse a bautizar porque no tenía pecado, no tenía que arrepentirse de nada para convertirse. Pero me impacta mucho que él nos quiso dar el ejemplo de hacerse uno como nosotros y su gran humildad de ponerse ahí igual que todos los demás, reconocer que como nosotros debemos reconocer que somos pecadores y se hizo uno como nosotros para estar con nosotros, pero a la vez demuestra una gran humildad.
a la voluntad del Padre y a estar como nosotros, y por lo mismo pasó la muerte, el sufrimiento, ¿no? Entonces, a mí me da un gran ejemplo de humildad, y es en especial la virtud que a mí me llama a practicar esta semana. Cada uno algo le debe de ayudar para ver qué es lo que me está llamando para hacer viva esta meditación. A mí Entonces es un ejemplo. A mí también me llamó mucho la atención eso, que no lo necesitaba y no obstante lo hizo, y eso obviamente, como dice Rocío, es un nivel de humildad increíble. Y por el otro lado, también me llama a mí también en lo personal en dar el ejemplo, ¿no? O sea, a final de cuentas él está, como se dice muchas veces, liderando con el ejemplo. A final de cuentas, él no está pidiendo cosas que él no ha hecho, entonces, o que no ha dejado de hacer. Ahí es también algo que a mí me llamó mucho la atención, la humildad de bajarse a nuestro nivel realmente para hacer esto, y por el otro lado enseñarnos que él va a estar liderando con ejemplo, y así empieza. Entonces la meditación nos ayuda a que empecemos a tener una conversación con Jesús, por eso nos ponemos en manos del Espíritu Santo para estar en silencio, tranquilos, y empecemos a comunicarnos con Él y a ver qué nos está pidiendo, a ver, o qué necesitamos nosotros pedirle, ¿no? A que empiece a haber una comunicación. Si no nos dice nada ni vemos qué es ahorita lo que tenemos que hacer, aquí nos dan algún ejemplo, ¿no? Que en este mundo hacen falta santos, ¿sí? O sea, solo los santos pueden hacer algo por Cristo. La santidad es el único testimonio que puede transformar este mundo frío y materialista, ¿no? Acercarnos y parecernos más a Jesús. Y para eso es empezar a practicar las virtudes. ¿Cuál es la que más nos hace falta a cada uno de nosotros? Y bueno, aquí también proponen algo para, si bien el día de hoy a lo mejor lo podríamos practicar en la semana, evitar el pecado y crecer por lo menos en alguna virtud, si no muchas, a lo mejor es una, evitar el pecado y encontrar una virtud en la que crecemos, en la que queremos crecer. Analizar cada quien va a ser una diferente, ¿no? ¿Cuál necesitamos más? Empezar por una y empezarla a practicar. Muy bien. Ok, bueno, pues creo que con esto vamos a la oración final. Y te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Nos ponemos en tus manos, protégenos y guíanos durante este año que acaba de empezar. Ayúdanos a encontrarte y seguirte en todo momento. Ilumínanos a saber qué virtud debemos practicar para acercarnos más a ti día a día. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues con esto terminamos la sesión de hoy. Les deseamos una buena semana. Esperamos que nuevamente este repaso les haya servido. Por favor, entreguen la tarea, como Rocío les dijo, a la catequista, o bien si no están atendiendo en la oficina. Y bueno, esperamos que pronto nos podamos ver. Que Dios los bendiga. Gracias por participar y feliz año. Bye. Que tengan buena semana. Hasta luego.